Hola a todos. Hoy veremos qué son los informes contables. Informar es dar noticia de algo y el fin de la contabilidad es producir información patrimonial, económica y financiera útil para tomar decisiones. Podemos distinguir dos tipos de información contable. Es común dividir los informes contables en dos clases, en atención al producto final que brindan cada uno, aunque ambos tipos parten de la misma base de datos. Una se conoce como contabilidad general o financiera y la otra se conoce como contabilidad de gestión. En la contabilidad general o financiera, vemos que su producto principal son los llamados estados contables o balance general, que es de presentación obligatoria a terceros y cuya periodicidad, las pautas de elaboración y de presentación se encuadran en las leyes del país y las normas contables profesionales vigentes. La contabilidad general o financiera se encarga de resumir, analizar e informar de las transacciones financieras pertenecientes a un ente. Esto implica la preparación de las declaraciones financieras disponibles para consumo público, es decir, para los proveedores, bancos, empleados, organismos del gobierno, entre otros, que usan esta información para tomar decisiones. La contabilidad de gestión, en cambio, tiene como objetivo la emisión de informes contables más analíticos y desagregados, destinados a los usuarios internos del ente, para los cuales la periodicidad y pautas de confección de los informes se definen dentro del ámbito del propio ente, en función de sus necesidades de información. Tenemos, por ejemplo, ranking de proveedores, morosidad de deudores, ratios financieros, insumos utilizados, listas de precios internos, listas de costos por artículo, etc. La contabilidad de gestión consiste en la utilización, análisis e interpretación de la información con vistas a la adopción de decisiones principalmente de corto plazo y en el seno de la propia organización. Es subjetiva y orienta sus aplicaciones hacia aquellas personas que tienen poder de decisión sobre la actividad del ente y mejora el procedimiento de toma de decisiones mediante el uso de los datos contables. Está sujeta a escasos o nulos requisitos formales o legales, dado el marco restringido de su actuación. Por eso es menos estandarizada y objetiva, pero es muy útil para la empresa. Una de las partes más importantes de la contabilidad de gestión es la contabilidad de costos. Veamos ahora el esquema de los estados contables. En primer lugar está la carátula. La carátula lleva los datos identificatorios de los estados contables, del ente y del ejercicio. Lleva el título Estados contables, el nombre completo del ente, el ejercicio económico de que se trata, indicando cuándo se inició y cuándo finalizó o fecha de cierre, la unidad de medida en que se expresan los estados contables, que son pesos de Argentina expresados en moneda homogénea, es decir, ajustados a la fecha de cierre del ejercicio. El domicilio legal y fiscal,
la actividad principal del ente, también los números de inscripción en AFIP, ingresos brutos, registro público de comercio o inspección general de personas jurídicas, etc. Al final, la carátula y también todas las hojas del balance o estados contables llevan la firma del gerente o presidente del ente y en su caso también el tesorero. También llevan la firma del profesional que audita esos estados contables, pero que firma al solo efecto de identificar ese documento y la fecha de su informe de auditoría. Luego vienen los 4 estados contables propiamente dichos. El estado de situación patrimonial, donde vemos el activo, pasivo y patrimonio neto, con cifras agregadas, es decir, resumidas. Aquí vemos la información patrimonial del ente. En segundo lugar, vemos el estado de resultados, donde vemos las ventas, el costo de venta, los gastos de administración, comercialización, financiación, los resultados por tenencia, incluido el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, y el resultado final que puede ser ganancia o pérdida. Entonces aquí vemos la información económica del ente. El tercero es el estado de evolución del patrimonio neto, donde vemos su composición, capital, aportes, reservas y resultados. El cuarto estado es el estado de flujo de efectivo. En este estado vemos el origen y la aplicación de los fondos, es decir, las variaciones de efectivo y las causas de esas variaciones, que pueden originarse en actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiación. Recordemos que estos 4 estados se muestran con información agregada o resumida. Por eso se informa que las notas y anexos que vamos a ver a continuación forman parte integrante de estos estados. Luego de los estados contables vienen los anexos, que también tienen información principalmente de tipo numérica, pero en los anexos se va desagregando, es decir, se explica y se aclara la información de los 4 estados principales que mencionábamos recién. Podemos tener tantos anexos como necesite cada tipo de ente, pero en general, como mínimo, vemos el anexo 1 de bienes de uso, que detalla cada tipo de bien de uso, fecha y valor de origen, amortizaciones y valor residual. El anexo 2 de costo de venta, que informa los ingresos por venta, luego determina el costo de venta por una operación de existencia final más compras menos existencia final. Por diferencia se obtiene el primer resultado, que es el resultado bruto o económico del ente. El anexo 3 de gastos, el anexo 4 de inversiones y así sucesivamente tantos anexos como sea necesario presentar información, aclarar datos. Luego vemos las notas a los estados contables que dan otro tipo de información complementaria. Tenemos entre ellas las normas contables aplicadas, la base de preparación de los estados contables, es decir, las resoluciones técnicas contables que se aplicaron, la consideración de los efectos de la inflación, cómo se calculó el ajuste por inflación. También los principales criterios de medición de activos y pasivos, que deben estar basados en los atributos que en cada caso resultan más adecuados
para alcanzar los requisitos de la información contable. Por ejemplo, para activos, su destino más probable, indicando que los valores asignados a los activos no exceden su valor recuperable. Para los pasivos, la intención y posibilidad de cancelación anticipada, indicando que los valores asignados no son inferiores a su costo de cancelación. Por último, la composición del activo y pasivo, detallando sus rubros, las cuentas que los componen y su saldo al cierre. Por último, tenemos el informe del auditor, donde el auditor, que es un contador público independiente, expresa su opinión sobre la razonabilidad de la información expuesta en esos estados contables, basado en su examen de auditoría. Los detalles, estructura y contenido del informe de auditoría los veremos en el próximo video. Hasta aquí hemos visto la introducción a los informes contables. Muchas gracias.